Entonces vaya Adán y véalo como el prototipo del hombre que Dios creó en la eternidad. Y ve al hombre como el proceso de creación en el barro, donde Dios lo destruye y lo vuelve a hacer de nuevo. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por darle play a este video. Sé que fuiste motivado, motivada por el poder del Espíritu Santo, ya que hay una palabra de Dios para ti. Yo sé que tú viste, ¿verdad?, el tema de este video. Sé que viste el intro del video. Sé que viste a un pastor, a un ministro, un hombre de Dios que tiene un conocimiento sobrenatural. Y yo soy de los que creo que los hombres de Dios, así como él, hay que aprovecharlo, gloria a Dios. Por eso fue que aquella mujer, cuando vio que el profeta pasaba por su casa, esta mujer habló con su esposo y dijo: yo reconozco y sé, que este hombre es de Dios y que porta algo del cielo. Esta mujer dijo: vamos a invitarlo a la casa a comer. El hombre fue a comer, luego preparó una habitación para él. Esta mujer y su esposo diciendo: hay que agarrar todo lo que tiene este hombre, porque este hombre de Dios. Entonces, bajo esas palabras, aleluya, pues estamos siendo bendecidos, estamos recibiendo conocimiento poderosísimo de un hombre de Dios que Dios envió en esta generación con un conocimiento poderoso. Me refiero a mi hermano y amigo, el pastor Víctor Almanzar. Pastor, Dios me le bendiga mucho. Bienvenido una vez más. Un placer de estar aquí nuevamente, de verdad que agradecido de Dios y de ustedes aquí en Excelencia Cristiana. Gracias, Pastor Ignacio, por permitirnos pues expresarnos y llegar a tantas personas que yo sé que están siendo edificados con lo que en este lugar se trata, con los temas que se abordan, ya que el propósito de los hijos de Dios es bendecir. Aleluya. Y nosotros cuando hablamos y decimos las cosas, las maravillas de Dios, estamos bendiciendo, estamos bien diciendo sobre Dios y bendiciendo las vidas de aquellos que pueden escuchar. Amén, pastor. De verdad que nosotros, aleluya, esta plataforma y también los hermanos que están ahí en diferentes países, somos los que nos sentimos honrados con que usted saque de su bello tiempo y venga a bendecir nuestra vida con una palabra de conocimiento, de poder y de autoridad. Esos temas, desde el primero que hicimos, conociendo la mente de Dios, y los otros poderosísimos, de verdad que la gente, hermano, han aprendido. Hay una generación de evangelistas, pastor, que están siguiendo sus pasos, siguiendo sus videos y están recibiendo ese maná del cielo. Y hoy, prepárese, porque yo sé que Dios mandó algo fuerte, algo grande, algo poderoso. Le aconsejo, como siempre, que busque un bolígrafo, busque una mascota, un cuaderno y anote todo lo que el Padre va a soltar en esta hora. Pastor, que Dios lo use como siempre lo ha hecho. Gracias, Ignacio. Pues nos dirigimos a las personas que nos escuchan y nos pueden ver con este tema, el prototipo del hombre. Ay, ay, ay. Cuando nosotros tomamos el término prototipo, automáticamente nos vamos a enfocar en la tecnología. Se utiliza mucho en la robótica. Se hace un prototipo que es como un molde o una imagen de lo que va a ser el producto final terminado. O sea, cuando se va a hacer algo, primero se hace como si fuera, vamos a decirlo en un lenguaje humano que se puede entender, un modelo de prueba o un molde que va a llevar el contenido del original. Entonces, cuando nosotros decimos esto, es porque hemos enarbolado una tesis o una hipótesis o teoría, pero que podemos comprobarla teológica y bíblicamente. Tremendo. Adán, cuando Dios crea al hombre, la gente tiene varios conceptos sobre Adán. Se habla del hombre rojizo, hombre de la tierra. Se habla del hombre que representa toda la humanidad. En Adán estamos representados todos. La Biblia habla de esto, de que Adán es una representación no solamente de un hombre, sino más allá, cuando se va a las profundidades, porque no estamos hablando solamente tomando la letra por encima de manera solamente literal, sino que nos vamos un poquito más allá incluso de lo literal. Así es. Y eso tiene que ver con las revelaciones espirituales que da la misma palabra y el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces, Adán encierra esos conceptos. Pero cuando hablamos de Adán como hombre de la tierra, como hombre de barro, la gente habla del muñeco. Dios hizo un muñeco y Dios hizo un hombre de barro. Y tenemos los elementos, y si nos vamos a la ciencia,
unos 38 elementos que contienen la Tierra, lo tiene el hombre. Algunos científicos y astrónomos hablan de polvo estelar, polvo de las estrellas para hacer el hombre. Hablando ya también de lo que Dios hizo al hombre del polvo de la Tierra, que por las explosiones cósmicas la gente entiende que es polvo estelar. Eso estoy hablando del concepto que se utilizan en diferentes áreas. Así es. Pero cuando Dios dice en Génesis 1, 26, 27, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice en un texto. Y cuando lo hace, dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios, lo creó. Así es. Y lo deja ahí, no dice que lo creó a imagen y semejanza, solamente textualmente dice a imagen de Dios lo creó. Todo esto tiene una explicación. Sí. Porque Adán pecó. Eva peca y lleva a Adán a pecar. Entonces, cuando vemos esto en una mente humana que razona las cosas de una manera limitada, cualquiera podría decir, pero ¿cómo Dios crea al hombre con limitaciones y con error, o sea, con margen de error? Sí. Con un margen de que pueda pecar y de que pueda fallarle. Si entendemos que el decir que alguien fue hecho a imagen y semejanza de Dios, hablamos de perfección, hablamos de santidad, hablamos de excelencia. Sí. Cuando usted dice que algo o alguien es creado a imagen y semejanza de Dios, el Dios que tenemos nosotros conceptualmente, el Dios que la gente más o menos puede imaginarse, sí, aún en las mentes más limitadas, no hay un hombre que se parezca a él. Ay, ay, ay. Entonces, estamos hablando que el único hombre que ha tenido esa representación y lo ha mostrado es Jesús. Sí. Entonces, cuando hablamos del prototipo, he querido hacer esta introducción, vamos a llamarlo así. Sí. Cuando vamos a hablar del prototipo, y esto lo llevamos al texto y lo llevamos a la revelación bíblica, cualquiera podría decir, entonces usted está diciendo que Adán no es el hombre que Dios creó a su imagen y semejanza. Dios mío. Cuando vamos a Lucas capítulo 1 y vamos a la genealogía de Jesús, termina con Adán diciendo, Adán, hijo de Dios. Y yo hablo de esto, por ejemplo, en el nuevo libro que estamos promoviendo, El Código de la Vida, sí, hablando de que Adán tenía el código genético que venía de Dios. Tenía una información cósmica de Dios, pero sí, no solamente de un hombre terminado, sino de un hombre en proceso y que tenía que transmitir una codificación a través de toda la línea del tiempo y de la historia para terminar una obra que no se hace en el tiempo del hombre, que es un tiempo limitado y un tiempo lleno de errores porque el hombre lo comete, sino en un tiempo perfecto donde su terminación y cuando el hombre esté a imagen y semejanza de Dios, como Dios lo prefijó, sí, hablando en su ser compuesto y pleno allá en el reino, ese hombre solamente está representado en Jesús. O sea que por vía del pecado, Adán no llegó a ser el hombre que Dios estaba pretendiendo preparar. No fue que Adán no llegó a ser el hombre que Dios había predestinado, según dice la Biblia en la predestinación que encontramos, sí, sino que Adán era el prototipo de la creación del hombre perfecto. Volvemos al punto del principio. Sí. El prototipo es un molde, sí, es una imagen solamente. La imagen es alguien que representa. Dios mío. Adán representaba a Dios en la tierra. Cuando Dios dice el hombre es como uno de nosotros, cuando Dios dice vamos a hacer al hombre para que sea como nosotros, que se enseñoree sobre los peces, sobre los animales, sobre toda la creación, está diciendo él es mi representación de soberanía. El hombre representa a Dios en su imagen perfecta conforme a la voluntad con la que Dios nos creó. Ahora, la semejanza que trae Jesús es lo que nos da a nosotros entonces la perfección completa y absoluta, que es lo que viene cuando el hombre viene a Cristo. El hombre trae la imagen del terrenal, carnal, y adopta a través del Espíritu Santo la imagen, del celestial. Y cuando recibe la imagen del celestial, el hombre entonces se transforma en un ser nuevo, sin limitación, con un poder sobrenatural, con una palabra poderosa. Y entonces viene la sorpresa al mundo. ¿Y de dónde salió este hombre? Entonces, eso es lo que la Biblia establece. Y lo vamos a hablar y explicar un poquito más detallado. Sí. Cuando Dios crea a Adán, y yo voy a leer un texto, quiero leerlo textualmente. En Primera de Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, verso 15, capítulo 15, verso 45, capítulo 15, verso 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual
no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aleluya. Cuando yo leí este texto y dice que primero es lo animal, yo dije, wow, pero por eso es que el hombre vive como un animal en el mundo. Ay, ay, ay. Por eso es que Charles Darwin habla de que el hombre viene de los animales y quieren englobar en lo que tiene que ver con la evolución, que yo expreso que la evolución del hombre es desde Adán hasta Cristo, y eso lo vamos a explicar. Así es. O sea, el hombre evoluciona, pero no como se vende en la ciencia, no como se vende en la biología, no como se vende en el origen de las especies, que enarboló tanto Charles Darwin y otros todavía hoy respaldan ciertas hipótesis. El hombre evoluciona del hombre animal, esa alma viviente que la Biblia dice allí, y que lo dice en Génesis, que el hombre fue hecho alma viviente. Sí. Pero el alma viviente, es como yo decía en otros videos, las personas tienen espíritu de vida. La gente que no es creyente, que no le sirve a Dios, que no ha aceptado a Jesucristo, tiene vida, vive, pero no tiene el Espíritu Santo. Cuando una persona recibe al Espíritu Santo de Dios, viene una transformación a su vida, porque está adoptando la imagen original, el diseño original, está recibiendo el ADN, para que usted lo entienda, la codificación cósmica del mensaje divino que le da vida al hombre y le permite dar vida a otros y ejercer ese poder de la vida sobre las cosas. Entonces, por eso vemos un Jesús que muestra a un hombre diferente. Muestra a un hombre único en la historia, porque Jesús mostraba un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la Biblia me dice a mí que nosotros no fuimos hechos para ser igual a Adán. La Biblia mía dice que nosotros fuimos hechos para ser igual a Jesucristo. Por eso la semejanza de Cristo, de Jesús con el hombre. Un semejante es un simil, es una comparación de igual. Si usted y yo somos semejantes, pastor, es porque somos iguales aunque diferentes. O sea, los seres humanos tenemos semejanza con los demás seres humanos. Los monos tienen semejanza con los monos y los perros con los perros. Son semejantes, se parecen, tienen la misma característica aunque sus condiciones y razas sean diferentes. Entonces, en lo humano y en lo espiritual está establecido este diseño genético del gran creador, el diseñador de todas las cosas, el excelente, el perfecto, el eterno, el sempiterno que es Dios. Entonces, Dios no crea como el hombre piensa que Dios crea. Dios crea en una dimensión diferente. Si usted va a un taller, y podemos tomar, por ejemplo, el alfarero, que la Biblia también lo menciona. Usted ve que el alfarero tiene dónde trabajar, tiene un molde para hacer la pieza de barro, tiene el material, tiene las cosas, pero tiene un espacio para eso. Nosotros tenemos aquí un espacio para el trabajo de comunicación que se está haciendo, donde hay cámaras de video, donde hay micrófonos, donde hay un sinnúmero de cosas que ambientan el lugar, un set, para que la gente pueda tener una visualización buena de lo que se está haciendo y también un sonido bueno y todo un contenido de calidad. Pero así mismo trabaja Dios. Dios trabaja en un ambiente, en una dimensión, en un espacio que nosotros desconocemos, donde Él creó al hombre no solamente de lo físico material, porque la materialización de las cosas es una ralentización del tiempo, de la creación de la eternidad de Dios, para que en esa fragmentación nanométrica el hombre pueda ver quién es Dios, reconocerlo, entenderlo y despertar en el espíritu y tener el nuevo nacimiento. Es una fragmentación tan pequeña que la vida pasa como la neblina, dice la Biblia, que ahora es y ahorita, más luego, ya no. O sea, la vida es más corta de lo que la gente piensa, aun cuando nosotros medimos en duraciones largas utilizando algunas medidas. Lo que la Biblia establece es que Dios creó al hombre en un proceso no de tiempo, porque Dios no necesita el tiempo para crear porque Él vive fuera de Él, sino que Dios creó al hombre en una dimensión diferente a la que el hombre vive. Vive Dios. Y por eso vemos que la Biblia dice que Jesús existía antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús, no estoy hablando simplemente de Cristo, el que pagó el precio por el pecado nuestro, sino de Jesús, el que tiene la imagen y la semejanza divina, el que en Él posee también
toda la deidad del Señor. Así es. Pero ese Jesús es el mismo que lleva a nuestras vidas la imagen y la semejanza de Dios. Cuando Dios dice en su ser pleno, en esa Trinidad que llama a la gente Trinidad, yo le llamo unidad. Algunos me han catalogado de unicitario, pero eso es irrelevante para mí, porque yo no predico una doctrina ni de Trinidad ni de unidad, porque eso no me salva. Lo que me salva es la doctrina cristiana cristocéntrica, de que Cristo pagó el precio por mí. Yo lo creo que Dios es poderoso, Amén. Que Dios hace más cosas de las que nosotros pensamos, que tiene más para darnos que nosotros pedirnos, que es más grande de lo que yo puedo pensar, que ese Dios al que yo le creo sé que puede revelar más allá de lo que está escrito. Así es. Entonces, ese Dios que yo veo que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí surgió una pregunta. Aleluya. Se formuló una pregunta en una persona y me dice, varón, ¿con quién estaba hablando Dios cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Dios mío. Y la gente comienza a elucubrar y a especular y a decir, no, pero es que él te estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Eso no es así, hermano. Por la siguiente razón, es que Dios es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tremendo. Entonces podríamos decir que estaba hablando consigo mismo. Bueno, usted quiere hacer ese ejercicio. Cuando usted habla consigo mismo en su mente, usted sabe lo que sucede. Usted entiende lo que está diciendo, lo escucha y ni siquiera lo está expresando. Está dentro de usted. Sí. Su ser está ahí. Aleluya. Ese ser que la gente no entiende su composición más allá de lo que es cuerpo, alma y espíritu. Hay una composición en el ser que lo hace ser lo que es. Tremendo. Dios es el único que tiene vida en sí mismo, dice la Biblia. Es el único ser que en sí mismo posee la vida. Nosotros la tenemos porque Él nos la da. Sí. Él da un poco de esa vida que Él tiene para que nosotros podamos vivir. Así es. Entonces, cuando Dios habla, Dios está hablando en su ser pleno, en eso que llaman algunos estudiosos y maestros una Trinidad compuesta o una unidad compuesta, donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, siendo la misma persona y estableciendo el orden en que se van a crear las cosas. La palabra crea las cosas. La Biblia dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Pero el Espíritu Santo le da vida a las cosas. Aleluya. Por eso Adán, siendo alma viviente, tenía espíritu de vida terrenal, material y humana. Cuando recibimos el Espíritu Santo, tenemos entonces el complemento de ese hombre terminado en perfección. Aleluya. Lo que perfecciona al hombre es la santidad. Lo que perfecciona al hombre es el Espíritu Santo. Cuando el hombre recibe el Espíritu Santo, entonces empieza a tener la mente de Cristo, empieza a pensar diferente, empieza a caminar diferente, empieza a hablar diferente. Y por eso que vemos que Jesús dice en Juan capítulo 3, tienes que nacer del Espíritu, porque lo que nace de la carne, carne es. Entonces ahí se cumple lo que dice Corintios capítulo 15 que leímos. Sí. ¿Qué dice? 15:45, que como hemos traído la imagen del terrenal, lo primero es lo animal y luego viene lo espiritual. Gloria a Dios. Venimos en la codificación humana con el ADN, con todos los códigos divinos que están establecidos en la palabra de Dios para la creación de este cuerpo humano material y para vivir en él. Pero hay un pecado que es el error que todavía está aquí en nosotros, que es lo que Dios está corrigiendo, y por eso el prototipo del hombre es Adán, y nosotros entramos en el tránsito de prototipo, transformación, cambio, corrección, perfección, hasta llegar a ese hombre celestial. Santo. O sea, es un proceso. Cuando usted pone la línea del tiempo, usted dice, pero entonces, ¿qué representa el pueblo de Israel? ¿Qué representan todas las profecías y toda la historia antes de Jesús? Representan el proceso de transformación del hombre. Y a veces usted ve y ve la historia del pueblo que no era pueblo y que Dios lo hizo su pueblo. Ese pueblo que Dios lo salvó aun cuando eran desobedientes, rebeldes y pecadores e idólatras. Un pueblo que no quería saber a veces de Dios. Ese mismo pueblo que se rebelaba contra Dios, Dios dice, ese es mi pueblo. Y eso es tierra santa. Gloria a Dios. Entonces Dios dice, yo te llamé como rey y sacerdote. Yo te hice para que seas mi hijo eres tú. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Es un ejemplo al mundo. Israel es un ejemplo al mundo. La historia bíblica del Antiguo Testamento y del Nuevo también, muchos de ellos, es un ejemplo al mundo. ¿Un ejemplo de qué? De cómo Dios trabaja, de cómo Dios perfecciona, de cómo Dios purifica, de cómo Dios se manifiesta al hombre, de cómo Dios se revela al hombre, de cómo Dios se da a conocer al hombre, de cómo Dios le da sabiduría al hombre, de cómo Dios le da poder al hombre, de cómo Dios hace que los hombres trasciendan en el tiempo y en la historia. O sea, todo lo que vemos en la historia bíblica profética, en los salmos, en la sabiduría de los proverbios, todo lo que usted pueda leer en el principio, lo que tiene que ver con la creación, en la revelación de ciencia que da la Biblia en cuanto a la creación y a las leyes físicas,
Todo eso viene con una preparación Aleluya. en el prototipo que se está creando en el tiempo. Sí. En el tiempo humano que nosotros percibimos. Así es. Entonces, Adán no era el hombre terminado. Porque si usted me dice a mí que Adán era el hombre terminado, entonces yo le voy a preguntar, ¿y por qué el pecado? Dios mío. No puede ser el hombre terminado en error. Uf. El hombre terminado que Dios hizo es en perfección. Sí. Y el que me dice a mí lo contrario tiene que probarme dónde es que Dios se equivocó. Porque hay gente que quiere decir y quiere elucubrar también cosas, Sí. muchas veces queriendo cuestionar a Dios de por qué Satanás existe, de por qué el Sí. pecado entró en la tierra, de por qué Dios permite que Satanás venga y corrompa al hombre. Ay, y ay, ay. todas esas preguntas tienen respuestas en la Biblia y tienen respuestas espirituales que Dios revela en sus conocimientos. Sí. Por eso cuando hablamos del hombre como prototipo, estamos diciéndole, hágase la idea para que lo pueda entender de lo que es un prototipo. Y hágase la idea de lo que es un producto terminado. Entonces vaya a Adán y véalo como el prototipo del hombre que Dios creó en la eternidad. Y ve al hombre como el proceso de creación en el barro, donde Dios lo destruye y lo vuelve a hacer de nuevo. Dios mío. Y ve al nuevo nacimiento cuando recibe el Espíritu Santo y ya no es carnal, no es animal, no anda irracionalmente. Cuando habla de animal, Sí. y del hombre que vive en el mundo, que usted lo ve matándose entre sí, matando a su familia, los feminicidios, matando a sus hijos, en drogas, en alcohol, sabiendo que todo esto le hace daño, sabiendo que todo lo que está haciendo es perjudicial para sí mismo, eso es un hombre animal, para que usted lo entienda. ¿Por qué es animal? Porque es irracional, no Así entiende, es. no razona, hace las cosas por instinto, a veces por deseo, por pasiones, violan a una niña, hacen cuantas cosas. Sí. Todo eso es animal, eso es terrenal y es diabólico. Aún los que se creen sabios, intelectuales, políticos y a veces licenciados, Sí. científicos, se convierten en animales irracionales Dios porque mío. se hacen ateos, porque tienen tanto poder y tanto conocimiento, Sí. sabiduría humana y diabólica, que creen ellos que son dioses. Ay, ay, ay. Y dice el necio en su corazón no hay Dios, porque cuando tú te estableces como Dios, tú estás quitando al Dios verdadero y te estás poniendo tú en el trono. Entonces, cuando hablamos de esto, de ese hombre que viene a través de la historia siendo transformado y creado y renovado para que tenga una mente espiritual y no carnal, para que tenga esa imagen, esa semejanza de Dios con la cual Dios lo creó en sus propósitos eternos y en ese diseño original Sí. que es en Jesús que se muestra. Gloria a Entonces, Dios. por eso vemos que el cristiano muestra la imagen de Dios. Y no solamente es la representación, como yo decía ahorita, sino que también muestra la semejanza cuando ama, cuando tiene misericordia, cuando Sí. tiene compasión, cuando tiene fruto del Espíritu, cuando vive en paz, con templanza, con cordura, con benignidad, con gozo, con paciencia. Todas estas cosas con cordura muestran a un hombre diferente al hombre animal. Gloria a O Dios. sea, el hombre animal es todo lo contrario al hombre espiritual. Por eso el prototipo es lo que tiene que tener una corrección y donde se corrige el pecado es cuando el Espíritu Santo, que es, como yo decía en otra entrevista, es el algoritmo, Sí. es el programa que entra sin faltarle respeto al Espíritu Santo ni a Dios, sino para que lo podamos entender en un Sí, lenguaje sí. humano, en un lenguaje tecnológico, en un lenguaje que usted lo puede entender. Sí. Es la información, es la programación que nos lleva a nosotros a vivir conforme al diseño original. Aleluya. Entonces al prototipo, después que está terminado, se le introduce esa aplicación, ese contenido de Aleluya. cómo es que va a vivir. Por eso dice que Dios nos hizo a nosotros, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, no creados en Adán, para buenas Wow. obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, o sea, predestinó, para que nosotros anduviésemos en ella. ¿Qué Sí. significa esto? Que Dios nos hizo a nosotros su imagen y semejanza en Cristo, pero nos preparó para una manifestación futura de obras buenas, que también la ejercemos aquí como hombres Sí. carnales, como hombres que estamos todavía caminando, transitando, cuerpo. transitando en este vehículo, porque estamos en un viaje, según lo que la Biblia dice, en Así ese es. viaje del tiempo, Sí. que viajamos en la palabra de Dios. Nosotros venimos en un viaje de la creación. Sí. Nosotros no estamos viajando aquí simplemente para vivir y existir y tener hijos y Uf. hacer cosas y hacer riqueza. Así es. No estamos aquí en un viaje para reconocer a Dios, ser corregido el pecado, regresar a Dios con la perfección del Hijo de Dios. Amén, así Entonces es. transformado en un cuerpo celestial. Ese es el destino final. Así es. Pero no es el destino final para nosotros, no en Dios, porque para Dios el futuro es pasado y el pasado es presente Dios y el mío. presente es un presente eterno. Uf. Pastor, hay una palabra que el Señor dice allá en Génesis, y es que Él dice,
voy a raer. O él dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Voy a raerlo, voy a desaparecerlo, voy a acabar con ellos, porque los pensamientos de ellos son de continuamente al mar. Entonces, según usted nos explica, nos está enseñando, desde Adán hasta Jesús, hay una generación de hombres en la humanidad que tienen pensamiento de continuo al mar, pensamientos carnales, o que representan el hombre animal. Ahora, cuando Cristo viene a esta tierra, como usted nos enseña, Cristo, por ejemplo, con Nicodemo, como usted tocó esa parte, que Nicodemo, pero ¿y cómo yo puedo nacer de nuevo? Él le dijo, mira, mi hijo, es que yo traje un sistema diferente. ¿Por qué no lo entiende mucha gente? No, explíqueme esa partecita. ¿Por qué mucha gente no entiende lo que uno dice, varón? Dios mío. Porque si usted se va a lo carnal, la Biblia dice que el hombre carnal, el hombre natural, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque tienen que discernirse espiritualmente. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, yo no le pido que me entienda, pero sí que trate de buscar recibir el Espíritu Santo. Y lo digo esto porque va a aparecer personas que van a contrariar lo que nosotros decimos. O no van a entender. O no lo van a entender. Pero cuando usted va a la Biblia, usted va a encontrar que en Juan capítulo 3, verso 3 dice que hay que nacer del Espíritu. Así es. Y que lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu, como usted citaba, Espíritu es. Usted se va a encontrar que en Génesis Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero cuando usted ve a Adán y a Eva pecando y a Caín matando a Abel, usted va a decir, este hombre no es el hombre terminado, aquí hay un problema. Entonces vamos a corregir el problema. ¿Y cómo lo corregimos? Con la revelación del reino. Entonces el reino nos trae la revelación a través del Espíritu Santo. Entonces cuando viene la culminación de los tiempos, ya el hombre no vive hablando con Dios directamente ni con Jesús, porque Jesús vino y se fue, sino que ahora el hombre habla con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando escucha el Espíritu Santo de Dios, porque no solamente son los ojos espirituales que se abren, también se abre el oído espiritual. Cuando usted abre el oído espiritual, usted empieza a escuchar y a entender y a procesar los códigos que vienen en una codificación. Y por eso es que no se puede entender sin el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted me pregunta por qué el hombre destruye, por qué Dios destruye al hombre, en Génesis capítulo 6, cuando Dios dice, voy a tener que destruir al hombre, verso 5, porque los pensamientos del hombre van de continuamente al mal. Hay alguien que dice, bueno, pero que el hombre no es pensamiento, la mente no tiene nada que ver con lo espiritual. Es tan importante que Dios lo primero que mira es nuestro pensamiento. Dios mío. Eso dijo si Jesús. A usted le queda duda de que la mente es importante y que el Espíritu Santo se aloja en la mente y que el conocimiento del hombre, la ciencia y la fe se originan en la mente, porque de allí, aunque viene con el contenido espiritual, que eso es algo que es más profundo todavía para explicar, para nosotros poderlo entender como humanos, tenemos que llamarle de alguna manera a ese lugar, a esa dimensión, donde se aloja el conocimiento, la sabiduría, la memoria, donde se aloja el poder de Dios. Alguien decía en un video que yo veía ahorita en el lobby, que a Daniel, para poder interpretar el sueño que se le había olvidado a aquel rey, aquel gobernador, aquel emperador de Babilonia, tuvo que entrarse en la mente de él porque el sueño se le había olvidado. Dios mío. Pero yo me voy más lejos. Él tuvo que... suéltelo. Santo. Aquí no hay miedo. Daniel tuvo que extraer la memoria de este señor. Porque lo que se le había olvidado a él es un recuerdo. Y él trajo del pasado, de un tiempo indeterminado, una revelación que Dios le había dado a este hombre para él, pero que tenía que traerla a Daniel para que se pueda manifestar el poder y la gloria de Dios en ese hombre. Entonces, cuando usted tiene una información de su computadora y usted le entra una memoria USB, usted le saca la memoria y la información está ahí. Pero ¿cómo usted le saca esa información sin utilizar ese dispositivo de memoria USB? ¿Cómo usted le saca la información a alguien de la mente? ¿Cómo usted puede extraer la memoria de alguien que se le olvidó algo y recordarse? Decir, lo que tú soñaste, lo que Dios te reveló, la visión que tú tuviste fue esto. Dios mío. Entonces, cuando entramos a esa dimensión, se le va a fundir muchas cosas. Son niveles muy fuertes. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, va a haber un cortocircuito en nuestro microchip, en nuestro cerebro, en nuestra energía que transita por las neuronas. Lo dijo. Porque nosotros transitamos con energía en nuestra neurona. En nuestra mente hay energía que se canaliza para el pensamiento, para la memoria. Y esa energía es espiritual. Aunque se manifiesta en lo físico con la luz y el reflejo y todos los fotones y esas partículas que van a nuestro cerebro creando imágenes. La gente no entiende esos niveles hasta que no entra a las profundidades de Dios. Tremendo. Para entrar a las profundidades de Dios hay que vivir como Daniel.
en oración, en ayuno, en consagración. Entonces, Wow. el hombre terminado que piensa como Jesús, el hombre que está en perfección, vive una vida diferente. Sí. Jesús vivía diferente a los discípulos. Así es. Jesús ayunaba y a veces ni siquiera los discípulos sabían que él ayunaba. Dios mío. Jesús, cuando empieza el ministerio, la Biblia dice que ayunó 40 días en el desierto sin comer ni beber. Sin comer. Y yo me atrevo a decir, tal vez especulando, lo voy a decir así Sí, claramente, que parafraseando. Jesús llegó a ayunar más de 40 días quizás en ocasiones. Wow. Porque Jesús tenía la capacidad para hacerlo, Sí. como humano y como hijo de Dios también. El problema de nosotros es que no queremos reconocer la ilimitación de Dios y queremos mío. limitarlo. Uf. Y eso es algo que también pasa en muchas iglesias, religiones y Ay. conceptos que la gente tiene, y es que limitan a Dios. Sí. Cuando yo limito la posibilidad de las cosas, estoy limitando a Dios. Para mí no hay límite. Gloria a Dios. A mí la Biblia me ha enseñado que para Dios no hay límite. Así Cuando la es. Biblia dice que para Dios todo es posible, es que no hay límite. Gloria a Dios. Cuando la Biblia me dice que para el que cree todo es posible, entonces a mí me conviene creer porque no hay nada que sea imposible para mí, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, que no puedo violar la soberanía Gloria divina. a Dios. La soberanía de Dios nadie la puede violar. Si Dios dijo que no, hermano, usted puede tener los conocimientos que tenga, la sabiduría que tenga, el dinero que tenga, la Sí. preparación que tenga, los títulos que tenga, y va a quedarse en el mismo lugar, no va a avanzar, no va a llegar a ningún lado. Ahora, si Dios dijo que usted va a avanzar, que usted va a crecer, que usted se va a expandir, Sí. que usted va a bendecir, que usted va a ensancharse, pues no importa que usted no haya estudiado, que no tenga dinero, que no tenga ningún tipo de capacidad. La Biblia dice que la gente se maravillaba con Jesús porque Jesús decía muchos conocimientos y mucha sabiduría, aún más grande que Salomón. Llegó a tipificarse él mismo diciendo, he aquí uno mayor que Salomón. Dios mío. Aun cuando la Biblia decía que el hombre más sabio que ha existido, y se Era entiende, Salomón. era Salomón, diciendo, no, el hombre terminado es mucho más sabio que Salomón. Wow. Entonces, ese hombre terminado de Jesús, la gente decía, terminando la idea, Sí. ¿cómo sabe esta letra? Sin haber estudiado. Tocante a eso que acaba de expresar el pastor de Salomón, y disculpa ahí que le hago una interrupción, una gente se me acerca y me dice, cuando yo era evangelista, no era pastor todavía hace mucho tiempo, me dice, pastor, ¿por qué Salomón fue más alto en conocimiento que todos los seres humanos? O sea, él quería comparar a Jesús, él me decía, ¿cuál fue más sabio, de Jesús a Salomón? Y yo dije, bueno, Señor, dame interpretación, porque de verdad que a veces te tiran preguntas que tú no la tienes, informaciones. Señor, y Dios me enseñó, me dijo rápidamente, me dijo, mira, cuando Dios habló con Salomón, quien habló fue el mismo Cristo. Entonces, nadie puede pensar que un ser humano va a tener más conocimiento que aquel que da. Es que la Biblia dice que Jesús es la sabiduría de Dios. Uf, eso mismo. La Biblia dice que Jesús es el verbo, el logo, es la palabra de Dios. Sí. La Biblia dice que Dios y el verbo y el Hijo son uno. Siempre Así han es. estado juntos, nunca han estado divididos. Del principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo es Dios. Sí. Entonces la Biblia dice que Jesús habita con Dios, que Jesús existe antes del tiempo del mundo y de lo que nosotros conocemos Sí. materialmente hablando y de la sabiduría humana. De todo. O sea, todo lo que viene al hombre viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo y de su palabra que es Jesucristo. Así es. Entonces nada de lo que el hombre tiene lo recibe si no es Dios que se lo da. Entonces, en el caso de Salomón era un hombre más sabio que todos los hombres porque él manifestaba su sabiduría. Exacto. Hay una cosa que yo decía que es la imagen y otra cosa es la semejanza, pero otra cosa es la manifestación. Entonces, nosotros tenemos algo dentro que a veces no lo manifestamos. Cuando Ay, yo empiezo ay, a expresar un conocimiento, una enseñanza, un Sí. estudio, estoy manifestando algo que está en mí. Gloria a Dios. Siempre ha estado en mí, pero nadie lo conocía. Uf. O sea, tremendo. usted me conoce hoy, me está empezando a conocer Sí. quizás si ve este video por primera vez, pero Sí. yo tengo ya 40 años de edad. Dios mío. Y tengo en el Evangelio, siendo cristiano, unos 13 años. Gloria a Dios. Y en esos 13 años han pasado muchas cosas. Sí, Y dentro de mí Dios ha puesto cosas, y quizás cosas que todavía no le he expresado. así es. Este tema, por ejemplo, que tratamos hoy, que es el prototipo del hombre, hablando de Adán como el prototipo y del Sí. hombre en toda la historia y la línea de la historia, conjugando pasado y presente y futuro y estableciendo un presente eterno de Dios como en la dimensión donde Dios crea. Sí. Todo eso yo lo tengo hace muchísimos años. Yo tengo Uf. conferencias escritas en mi casa que todavía no les he dado. Dios mío. Porque Dios da conforme a su voluntad. Santo. Entonces llega el tiempo donde Dios dice, yo voy a exaltar, yo voy a mostrar Gloria a Dios. esto al mundo. Entonces Dios lo hace y lo Wow. hace y lo hace como Él quiere. Sí. Entonces Salomón se mostraba al mundo. Salomón era tan sabio que yo siempre he dicho que Salomón lo que pidió fue inteligencia. Sí. Salomón dice, el principio de la sabiduría, Proverbio 1.7, es el temor a Ay, Jehová. Él temía a Dios. Sí. Cuando usted va delante de Dios y le dice, Señor, yo quiero que tú me des inteligencia para yo gobernar tu pueblo, porque yo humanamente no puedo, está humillándose, está en sumisión a ese Dios que entiende que es superior a él en todo el sentido de la palabra. Sí. Entonces, ya ahí él está demostrando que él tiene sabiduría.
O sea, Salomón tenía El sabiduría. reconocer a Dios. Lo tenía en él porque en nosotros Dios ha depositado una semilla de la palabra que germina en nosotros. Sí. Esa semilla que es la palabra, que es la simiente que habla Génesis, esa semilla germina, crece y da fruto. Y aunque parezca que está muerta, parezca que es invisible, parece que no se ve, parece que no va a prosperar, no es así. Llega el momento que viene el reguío, que viene el agua, que vienen las condiciones necesarias, la buena tierra, y entonces vemos que esa semilla, ese fruto comienza a verse y comienza a ensancharse. Así es. Y comienza a dar bendición a otros que quizás tienen hambre, que tienen deseo de comer de ese fruto, de esa palabra divina. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, y analizamos a Salomón, Salomón toma y estudia la fauna, la flora y escribe. Sí. Salomón no solamente escribió el proverbio, Eclesiastés, como se piensa, Salomón escribió mucho más que eso. La Biblia dice que él escribió unos 1000 proverbios. Salomón escribió muchísimas cosas, muchísimos libros sobre la fauna, sobre la flora, disertaba, dice la Biblia, sobre muchísimas cosas. Y todo eso se perdió. Ciencia, quizás no, quizás hayan algunos copias por ahí, pero no están en la Biblia. Pero la Biblia lo menciona. Es igual que cuando tú decías ahorita que cuando dicen que Salomón era el más sabio, pero Jesús mismo es que dice, he aquí uno más que Salomón. No recuerdo el texto, ni el capítulo, el verso o el número, entendiendo que los versos y los números fueron agregados para una facilidad de encontrar las cosas. Exacto. Escudriñe y búsquelo. Sí. Ahora tenemos la facilidad los fariseos ahora tenemos la facilidad de Google y ahí usted puede entonces saber dónde Jesús dice aquí uno más que Salomón. Sí. O sea, Jesús diciendo, yo soy la sabiduría. ¿Y qué dice en el libro de Proverbios? Dice que la sabiduría se personifica. En el libro de Proverbios, creo que capítulo 8, hay una prosopopeya de la sabiduría. Sí. Y esa prosopopeya, que es una personificación de la sabiduría, la sabiduría habla como si fuera una persona. ¿Y quién puede ser la sabiduría en persona más que Jesús? Jesús. Porque la misma Biblia lo dice, que es la sabiduría de Dios. La perfección. Claro, todo. Y esa sabiduría es revelada en misterio, en cosas desconocidas a nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces nadie personificó mejor que Jesús la sabiduría. Entonces lo que Salomón tenía era a Jesús manifestado. Entonces Salomón lo manifestaba en sus palabras, en sus escritos, en lo que hacía, en su comportamiento, hasta que empezó a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Exacto. Pero ahí viene lo que estamos hablando del prototipo. Él no era el hombre terminado. Wow. Él estaba dentro de un punto de lo que es genéticamente un dato del código completo, que es el Espíritu de Dios en el hombre, pero había un dato ahí que es un espíritu de sabiduría. Recuérdase que la Biblia habla de que Dios dota a los hombres de espíritus, de sabiduría, de ciencia, de conocimiento y de artes. Lo vemos en toda la historia bíblica. Pastor, tiene que explicarnos eso porque, deme un segundito. Claramente entendemos ya que Jesús es la perfección de Dios. Es el hombre terminado, el hombre final. Ya después de Jesús no hay nada que hacer. Jesús dijo consumado es. Exacto. O sea, Él es completo. Ya. Jesús no tiene falta de nada, ningún tipo de falta. Perfecto. Entonces, dándole un poquito atrás, Salomón le pide a Dios no riqueza, le pide a Dios conocimiento. Entonces, inteligencia para gobernar el pueblo. Para gobernar el pueblo. Lo que se llama en términos humanos ciencias políticas. Exacto. Porque era para gobernar y organizar el gobierno. Sí. Entonces, nosotros la humanidad lo pintamos como el hombre más sabio, ¿verdad? Que existió. Ahora bien, pensamos que por eso era perfecto. Pero vemos que no. Salomón comienza a fallarle a Dios. Entonces, usted tocó ese punto y de verdad que creo que hay algo grande ahí. Usted ha tocado un punto muy bueno, muy interesante. Fue usted que soltó eso ahora mismo. Es muy interesante por la razón de que la gente piensa que la sabiduría es la perfección. La sabiduría es parte de la perfección, la inteligencia es parte de la perfección. La obediencia es parte de la perfección. Es un conjunto de cosas. Jesús era sabio, Jesús era inteligente, Jesús era obediente. Jesús, perfecto. Exacto, todo eso lo lleva a la perfección. Wow. Es una La perfección es una conjugación de cosas. Más allá del sentido práctico que el hombre entiende por perfección de no fallar, es un sentido más profundo porque la perfección en Dios es estar completo. Tremendo. Estar completo, la palabra perfección, cuando se va a la etimología de la palabra, ser perfecto es estar completo, que no haga falta nada. Gloria a Dios. No es no cometer errores. Esa es la perfección que el hombre tipifica a nivel humano, que el hombre quiere ejemplificar en el nivel humano. Pero en nosotros, lo que Dios hace es completarnos. Aleluya. O sea, el hombre está incompleto.
Y eso lo podemos expresar a nivel humano, a nivel teológico, a nivel científico, a nivel bíblico. Sí. El hombre tiene una ausencia de algo en su creación primaria, en su prototipo como hombre. Wow, escuché o sea, esto. el hombre le hace falta, como yo decía hace un rato, Sí. el programa que lo hace funcionar correctamente. Santo. Entonces eso lo lleva a tener lo que la gente llama en psicología vacío existencial o en sociología. El vacío existencial es que el hombre necesita algo para llenarse y va al cigarrillo. Necesita algo para llenarse y va al alcohol. Sí. Necesita algo para llenarse y va a las drogas. Gloria. Necesita algo para llenarse y va a la fornicación, a la idolatría. Necesita algo para llenarse y va a religiones falsas que le venden un misticismo, le venden una idea de Dios a veces que no es correcta, pero con cosas de la Biblia, con Sí. cosas de conocimiento humano. Y la Biblia dice que no pongamos nuestros ojos en la sabiduría humana. O sea, nosotros no podemos fijar nuestra fe en la sabiduría humana. Usted puede tener estos conocimientos Sí. y que lo enriquezcan y poder fortalecer su fe, aumentar su fe, afirmarse en el Evangelio. Todo eso es bueno. Sí. Pero usted, la gloria es de Dios y a Él es que usted debe de rendirse. Así es. O sea, la admiración nuestra es a Dios y a Jesucristo. Por eso Jesús decía, no llame mucho a maestro, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo. Cuando yo hablo de la palabra y puedo manifestar el don de maestro, de enseñanza, Sí. como lo he hecho en instituto bíblico, en seminario bíblico, en lugares donde he podido enseñar, Sí. no lo hago por mi propia cuenta, porque la palabra no viene a mí porque yo sea Víctor, porque yo tenga Aleluya. mucho intelecto, porque Wow. yo vaya a la escuela o porque yo compre un libro. La inteligencia, la sabiduría, la obediencia, la perfección de Dios viene a mi vida porque entró Jesucristo y Jesucristo Santo. mismo manifiesta a través de la palabra y de esa mente renovada su conocimiento al mundo a través del ser humano. Así es. Entonces somos como instrumentos. Por eso dice la Biblia que ese tesoro está en vasos de barro. Aleluya. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así o sea, es. es un vaso de barro porque es un producto que está en proceso de transformación. No está terminado. Cuando esté terminado ya no es un vaso de barro, sino que es una pieza de artesanía que se puede exponer en un museo, que se puede exhibir en cualquier lugar de excelencia y la gente lo va a ver y va a decir, wow, ¿cuál fue el arquitecto? ¿Cuál fue el alfarero que creó esta gran obra? Dios Entonces mío. el hombre está incompleto, el hombre tiene un vacío y no es un vacío que está porque sí, vino de fábrica, porque en la fabricación todavía no ha sido terminado. Entonces, en la terminación es cuando se deposita en el hombre ese poder de Dios, esa sabiduría de Dios, ese conocimiento de Sí. Dios, esa revelación de Dios, esa obediencia a Dios y todo eso que viene a través del Espíritu Santo, que, valga decir, es el mismo Dios. Wow, pastor. Y es como yo decía, y con esto quiero concluir Sí. esta parte, que para Dios crear al hombre, recuerden que estamos hablando del prototipo del hombre, Sí. que se manifiesta en Adán y en todos los hombres adánicos y animales que vienen desde el principio de la creación hasta nosotros, pero estamos hablando también del hombre perfeccionado y perfecto, terminado, que es Jesús, que nos quedamos cortos en esa parte, no hemos Sí. hablado prácticamente de Jesús, para que vean lo Ay, que es ay, un ay. hombre terminado, lo que es un hombre en excelencia, lo que es un hombre perfecto, lo que es un hombre que vive, camina, respira en el Espíritu, Sí. que todos sus genes están llenos del poder del Espíritu de Dios, que toda su codificación es celestial y que nosotros traeremos esa imagen celestial. Para Dios crear al hombre, tuvo Dios mismo que hacerse hombre, no había otra forma. Por eso dice en Filipenses capítulo 2 que no tomó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló y tomó forma de hombre. Y Así dice, es. aquel verbo se hizo carne, aquella palabra se materializó, se Sí. humanizó y caminó como hombre aquí en la tierra. O sea, Dios mismo se hace hombre, y eso es lo que la Biblia dice, Gloria a Dios. que se manifestó en carne. Pero dice la Biblia que nosotros somos hijos de Dios, primera de Juan 3:2, y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Así es. Pero que cuando Él se manifieste, ya su manifestación final, nosotros también nos manifestaremos. Dios mío. Entonces seremos transformados en un cuerpo celestial. Sí. Y así como traímos la imagen del terrenal, del animal, del alma viviente, traeremos la imagen del celestial, que es espíritu vivificante. Así es. Que no solamente vivimos, sino que tenemos vida eterna. Dios mío, poderoso, pastor. Pastor, bajo esta misma atmósfera de unción, quisiera que eleve una oración especial por cada hombre y mujer de Dios que está recibiendo este manjar de Dios, porque esto, aunque parezca piedra, esto es maná del cielo. Pastor, ahí mismo una oración especial por ese pueblo, y cuando ore también puede despedirse de ese pueblo y darle sus redes sociales. Bueno, quiero hacerlo antes de la oración. Perfecto. Tomar un minuto. Perfecto.
Porque muchas personas han estado escribiendo, que han estado viendo algunos videos. Este es el Código de la Vida, nuestro segundo libro, Tremendo. Conociendo la mente de Dios. El Código de la Vida, conociendo la mente de Dios. Y mucha gente nos ha estado escribiendo porque hemos dicho que está en Librería Cuesta, aquí en República Dominicana, en la capital, en la 27 de febrero, esquina Abraham Lincoln. También está en Librería El Maestro y próximamente estará en otras librerías que ya lo están pidiendo. Estará en la librería Alfa y Omega, ya ahí en la Máximo Gómez. Ahí también estará para que las personas lo puedan adquirir en la librería Alfa y Omega. Pero mucha gente me ha estado escribiendo de otros países. Sí. México, Estados Unidos, wow, Chile, bueno. Panamá. O sea, de muchísimos países con muy buenos comentarios. Le agradezco, ¿verdad? Que nos consideren en los comentarios también. Que bueno, que nos han hecho buenos comentarios. Y ya está en Amazon. Wow, gloria ya a Dios. Está en Amazon. Ya usted lo puede adquirir en Amazon, tanto en la versión digital como en la versión física. Sí. Así que ya lo sabe, se puede dirigir a Amazon, buscarlo así mismo, El Código de la Vida, Conociendo la Mente de Dios, de Víctor Almanzar, o Víctor Manuel Almanzar Esteves, que es mi nombre completo, y allí lo van a obtener. Quería esta información porque muchas personas me están escribiendo y así me evito tener que responderle a todo por el tiempo. No porque no quiero, sino que el tiempo a veces no le da tanto a uno en el sentido humano por las muchas ocupaciones. Tenemos a veces que alargarlo un poco, abrir espacio, y eso significa madrugar, eso significa levantarse temprano. Entonces a veces también hay que descansar. Entonces eso quería decir. Las redes sociales, Víctor Almani en Instagram, Víctor Almanzar en Facebook, la Cátedra del Maestro en YouTube. Ya tendremos videos ya como estos también en YouTube, en nuestro canal. Así que puede ir también conectándose con nosotros por ahí. Vamos a orar para despedir. Padre, gracias. Gracias por permitirnos esta bendición aquí en Excelencia Cristiana una vez más. Gracias. Te damos gracias porque tú nos permites orar con la inteligencia, con la sabiduría, con el entendimiento. Y que nuestro espíritu clama, Señor, a tu espíritu para que tus bendiciones sean manifiestas en nuestras vidas. Bendice, Señor, al pastor Ignacio. Bendice todo el equipo, los líderes de esta Excelencia Cristiana. Sigue ensanchando y expandiendo este medio, Dios. Jesús. Mira las personas que nos están viendo a través de los audiovisuales que hacemos en este canal. Aleluya. Y que sea de bendición para su vida, Señor. Renueva sus pensamientos, su mente y su corazón. Llénalo de tu Espíritu Santo y que puedan entenderte y conocerte, porque esa es la salvación y la vida eterna, conocerte a ti, el único Dios verdadero. Padre, gracias por este momento. Te agradecemos y te bendecimos y nos despedimos bajo tu cobertura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Tremendo, pastor, poderoso, sobrenatural, apoteósico, lo que hemos, aleluya, recibido hoy de parte del Dios del cielo a través de su siervo, el pastor Víctor Almanzar. Les recomiendo que compre ese libro, porque lo que usted va a recibir ahí, hermano, es algo poderosísimo lo que Dios está haciendo a través del pastor. Mucho conocimiento, hermano, están siendo depositados, entregados, aleluya, y hay que recibir esas bendiciones eternas. Así que busque el libro, busque sus redes sociales, siga al pastor, aleluya. Dígale, pastor, aquí estamos presentes para recibir esas bendiciones que Dios envía a través de usted. Gracias. Denle un like a este video, comparte este video para que alguien también reciba las bendiciones que usted y yo hoy hemos recibido. Amén. Gracias. Se despide también su hermano pastor Ignacio de la Rosa. Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom.